Fue una tierra regada con sangre para robar un río, un acto tan brutal que el propio sol pareció apartar la mirada. Los disparos aún resonaban en el silencio de los cañones, ecos de un marido y un hijo arrancados de este mundo por la codicia de un hombre conocido como el Caimán. Pero en la quietud que sigue a la masacre, en el corazón devastado de una mujer que lo había perdido todo, algo más que el dolor comenzaba a crecer. Era una semilla de furia, oscura y paciente, que prometía una cosecha de pólvora y fuego. La justicia de los hombres había fracasado, pero la memoria de una viuda es un tribunal implacable, y su sentencia estaba a punto de ser dictada en el lenguaje sin ley del desierto. Nadie lo sabía aún, pero la venganza ya había empezado a caminar. Si esta historia toca tu corazón, di desde dónde la estás escuchando. Elena era una criatura forjada entre dos fuegos que nunca llegaron a fundirse. Hija de un ranchero mexicano de piel curtida, y una madre de sangre indígena que se desvaneció demasiado pronto, su identidad era una herida abierta. Para la escasa élite terrateniente, su sangre era impura, para las comunidades nativas, era una extraña. Vivía en la frontera de todo, sin pertenecer a nada. Antes del cataclismo, su existencia había sido un modesto tapiz de felicidad sencilla. El amor de Mateo, un hombre bueno y trabajador, y la risa de su hijo Santiago, un pequeño sol de 6 años que iluminaba los rincones más oscuros de su rancho. Ahora, esos hilos estaban rotos, deshilachados por una violencia que no podía comprender, dejando solo el áspero y frío tejido de la soledad y el recuerdo. La imagen de la masacre era una cicatriz grabada a fuego en su alma. No era un recuerdo borroso, sino una visión nítida y perpetua. Veía las botas polvorientas de los pistoleros, el brillo cruel en los ojos de El Caimán, el gesto inútil de su marido al intentar proteger a su hijo. Escuchaba el estruendo que silenció sus vidas y la risa hueca de los asesinos mientras se alejaban, dejando atrás solo el olor a pólvora y el zumbido de las moscas sobre la sangre que se secaba bajo el sol implacable de Sonora. Ese trozo de tierra, con su modesto acceso al río, se había convertido en un altar de sacrificio, y ella, en su única sacerdotisa, una guardiana de un dolor tan inmenso que había consumido todo lo demás en su interior. Físicamente, Elena era un reflejo de su paisaje interior, delgada, pero con una fortaleza tejida por años de trabajo en el campo. Sus manos, antes suaves al acariciar el rostro de su hijo, estaban ahora agrietadas y callosas, acostumbradas al peso de la pérdida. Su rostro, aunque joven, llevaba el mapa de una pena insondable, surcado por el sol y las lágrimas silenciosas. Se envolvía en un luto riguroso, un rebozo negro que cubría su cabeza y hombros como un caparazón, una fortaleza móvil contra un mundo que ya no le ofrecía refugio. Su fe católica, antes un pilar, se había derrumbado junto a los cuerpos de su familia. Ahora solo creía en la justicia que se toma con las propias manos, una fe de cañón y bala. En la jerarquía de aquella tierra sin ley, ella era menos que nadie. Una viuda sin hombre que la respaldara, sin tierra que le diera estatus y sin heredero que le asegurara un futuro. Era una sombra invisible, una presencia incómoda en una sociedad brutalmente patriarcal, que solo valoraba a las mujeres por su conexión con los hombres. Se movía por los márgenes del pueblo, una figura silenciosa y oscura que provocaba susurros y miradas de lástima o desdén. Su dolor no generaba compasión, sino miedo, porque recordaba a todos la fragilidad de la vida en esa frontera. Era un espectro de luto, un recordatorio viviente de que la violencia podía llamar a cualquier puerta, y que no había Dios ni ley que la detuviera. El mundo que la rodeaba era un espejo de su desolación. La frontera entre Sonora y Arizona en la década de 1880 no era un lugar sino un estado de purgatorio. Una tierra de nadie, un paisaje majestuoso y brutal de cañones ocres que se tragaban la luz, un sol implacable que castigaba a los vivos y noches heladas que parecían invocar a los muertos. El aire mismo estaba cargado de una tensión palpable, una vibración de conflicto constante entre el gobierno mexicano, los colonos estadounidenses que avanzaban como una plaga, y los pueblos apaches que eran cazados como animales en su propia tierra ancestral. La violencia no era una interrupción de la paz, era la paz misma, la única autoridad reconocida en aquel páramo. La comunidad, si es que podía llamarse así, era una colección de almas desconfiadas unidas por el miedo y el prejuicio. En los polvorientos pueblos fronterizos, los silencios eran más elocuentes que las palabras. Las miradas se cruzaban como disparos, juzgando, midiendo, amenazando.
la lealtad era una mercancía rara, y la traición, una moneda corriente. El prejuicio racial era el aire que se respiraba, una ponzoña que separaba a mexicanos, anglos y nativos en trincheras de odio. Para una mujer mestiza y sola como Elena, este mundo no ofrecía refugio, sino una confirmación diaria de su aislamiento. Cada rostro que encontraba reforzaba la sensación de que estaba completamente, irrevocablemente sola en su guerra privada contra el fantasma de El Caimán. El desierto no era solo un escenario, era un personaje activo y opresor. Su inmensidad no inspiraba asombro, sino que acentuaba el vacío interior de quienes lo habitaban. El calor abrasador durante el día reflejaba la fiebre del odio y la venganza, mientras que el frío cortante de la noche era un eco de la soledad que se instalaba en los huesos. El viento arrastraba consigo los susurros de historias perdidas y lamentos olvidados, un coro fúnebre para una tierra sin compasión. Cada grano de arena que se pegaba a la piel de Elena, cada espina de cactus que se enganchaba en su rebozo, era un recordatorio de la hostilidad de un mundo que no perdonaba la debilidad, y que devoraba a los que se atrevían a cruzarlo sin la protección de un arma o de un clan. Meses después de la masacre, el dolor de Elena se había solidificado en un propósito de acero. Vendió las pocas posesiones que le quedaban, el último vestigio de su vida anterior, por un rifle viejo y un puñado de munición. Su plan era un acto de fe ciega, un suicidio a plazos. Sola, sin más guía que los rumores fragmentados que recogía en cantinas llenas de hombres peligrosos, se adentró en el desierto. Su búsqueda era una marcha fúnebre autoimpuesta, un peregrinaje hacia el corazón de su propia oscuridad. Cada paso levantaba una nube de polvo, como si la tierra misma se lamentara de su misión, sabiendo que la llevaba no hacia la justicia, sino hacia una tumba anónima bajo el sol. Los días se fundieron en un infierno de calor y sed. El paisaje, antes un simple telón de fondo para su vida, se convirtió en un laberinto de rocas y arena que parecía conspirar contra ella. El sol la golpeaba sin piedad, extrayendo la vida de su cuerpo gota a gota. Su cantimplora pronto se convirtió en un peso inútil, su contenido un mero recuerdo húmedo en su garganta reseca. La imagen de El Caimán comenzó a desdibujarse, reemplazada por espejismos danzantes en el horizonte. La fuerza abandonó sus piernas y, con un último suspiro ahogado, se desplomó sobre la tierra ardiente, entregándose a la inconsciencia mientras el mundo se desvanecía en un velo blanco y abrasador. Cuando despertó, el sol se moría en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja sangriento. Una figura silenciosa se cernía sobre ella, una silueta recortada contra la luz crepuscular. Por un instante, pensó que era un ángel o un demonio venido a reclamarla. El hombre no dijo nada. Simplemente, le acercó una cantimplora de piel a los labios agrietados. El agua era un milagro, un bautismo que la devolvió al mundo de los vivos. Al levantar la vista, vio el rostro de su salvador, anguloso, marcado por cicatrices que contaban historias de batallas perdidas, y con unos ojos oscuros y profundos que parecían contener la sabiduría y el dolor de todo el desierto. Era Nakai, un guerrero apache. Nakai era un hombre cuya alma se había convertido en un eco del silencio del desierto. Un guerrero chiricahua, uno de los últimos supervivientes de un clan masacrado por la misma banda de pistoleros que había aniquilado el mundo de Elena. No solo cargaba con su trauma personal, sino con el peso colectivo de ser el guardián de una memoria en extinción, el último capítulo de una historia que nadie más contaría. Cada línea de su rostro, cada cicatriz, era un monumento a los caídos. Su presencia era imponente, no por su tamaño, sino por la quietud y la intensidad que emanaba, como una montaña que ha soportado 1000 tormentas y sigue en pie, erosionada pero inquebrantable. Su primer instinto al encontrar a Elena fue la desconfianza más profunda. Para él, ella era una mexicana parte de esa gente que había robado las tierras de sus ancestros, que había envenenado los ríos, y que había matado a su gente sin piedad. Su mundo le había enseñado a odiar a los de su clase. Pero al mirar sus ojos febriles, vio más allá del rostro de su enemigo histórico. Reconoció el mismo fuego de pérdida que ardía en su propio pecho, la misma geografía de la desolación. Vio a un alma gemela en el infierno, a otra superviviente de la misma tormenta de violencia que había arrasado con todo lo que amaba. La alianza nació de una sola palabra, susurrada con la voz rota y áspera de Elena.
Cuando recuperó el aliento suficiente para hablar, lo único que pudo articular fue un nombre: el Caimán. Al oírlo, algo cambió en la mirada de Nakai. La suspicacia dio paso a un reconocimiento sombrío. Ese nombre era el nexo de sus dos tragedias, el epicentro de sus mundos destrozados. En ese instante, una conexión frágil y peligrosa se tejió entre ellos, una alianza improbable nacida de la ceniza compartida. El conflicto era inmediato y visceral. ¿Podían dos enemigos históricos, un apache y una mestiza, confiar el uno en el otro, en una tierra que se alimentaba de su odio mutuo? Su viaje juntos se convirtió en un acto de desafío constante. En los pocos y miserables pueblos fronterizos que se atrevían a cruzar, eran recibidos con un muro de desprecio. Las miradas los seguían como buitres, cargadas de una hostilidad que podían sentir físicamente. Para los mexicanos y los anglos, ella era una renegada, una india blanca que había traicionado a su raza al unirse a un salvaje. Para él, cada asentamiento era un campo minado de violencia racista, un lugar donde su vida pendía de un hilo. Estaban completamente solos, parias marginados por todos los bandos, atrapados en un limbo de odio donde su única patria era la compañía del otro. La venganza, se dieron cuenta pronto, era un veneno de acción lenta que corrompía el alma. A medida que rastreaban y se enfrentaban a los hombres de El Caimán, cada acto de violencia los empujaba un paso más cerca de convertirse en los mismos monstruos que cazaban. La furia ciega y desesperada de Elena chocaba a menudo con el código de honor ancestral de Nakai. Él luchaba con una precisión letal pero contenida, mientras que ella disparaba con el alma desgarrada, buscando no solo justicia, sino aniquilación. La pregunta flotaba entre ellos en el silencio de las noches. ¿Estaban realmente buscando redimir a sus muertos, o simplemente saciar una sed de sangre que amenazaba con consumirlos por completo? La barrera del idioma y la cultura, al principio un abismo infranqueable, los obligó a encontrar un nuevo lenguaje. Uno hecho de gestos, de miradas, de silencios compartidos que decían más que cualquier palabra. Una mano que detenía a la otra antes de beber de un pozo envenenado. La forma en que él le enseñaba a leer las estrellas para no perder el rumbo. La manera en que ella limpiaba y vendaba una herida en su brazo sin hacer preguntas. Eran pequeños actos de cuidado, semillas de confianza plantadas en el suelo estéril de su desconfianza mutua, que lentamente comenzaron a germinar, creando un vínculo más fuerte que el acero o la sangre. Las noches junto al fuego se convirtieron en su único santuario. En la inmensidad oscura del desierto, la pequeña hoguera era un faro de luz y calor. Un espacio sagrado donde bajaban la guardia. Allí, las historias de sus muertos emergían, no como relatos coherentes sino como fragmentos de dolor. Elena susurraba el nombre de Santiago, recordando cómo le gustaba perseguir lagartijas. Nakai dibujaba en la arena el símbolo de su clan, nombrando a su esposa y a su hija, en su lengua nativa. No necesitaban entender cada palabra para comprender el peso de la pérdida del otro. En esa vulnerabilidad compartida, el odio histórico se erosionó, dejando al descubierto un terreno fértil para algo inesperado. Poco a poco, la cercanía forzada por la supervivencia, dio paso a un afecto tierno y prohibido. Un roce de manos al pasar una cantimplora que duraba un instante más de lo necesario. Una mirada a través de las llamas del fuego que contenía una pregunta silenciosa. El enamorarse se sentía como una traición a sus difuntos, una profanación de su luto sagrado. Pero, al mismo tiempo, era la única fuerza que los hacía sentirse vivos de nuevo, un ancla en la tormenta de su dolor. Era un amor nacido, no de la alegría o la pasión, sino de la comprensión más profunda de las cicatrices del otro, un refugio mutuo, en un mundo que solo quería verlos destruidos. La transformación de Elena fue profunda, una reconstrucción desde los cimientos de su ser. Dejó de ser la víctima rota y pasiva para convertirse en una formidable superviviente. Bajo la tutela silenciosa de Nakai, aprendió a leer las señales del desierto, a cazar sin hacer ruido, a encontrar agua donde parecía no haberla. Su cuerpo, antes marcado por la pena, se endureció con el propósito. Su forma de caminar cambió. El arrastrar de pies de la viuda, dio paso a la zancada segura y silenciosa de una cazadora. La tierra que casi la había matado se convirtió en su aliada, y ella, en una de sus criaturas más resistentes. Su rebozo negro, aquel sudario de luto que la había definido, experimentó su propia metamorfosis.
Dejó de ser solo un símbolo de su dolor para convertirse en una herramienta indispensable para la supervivencia. Fue un torniquete para detener una hemorragia, una cuerda improvisada para descender por un barranco, un filtro para purificar el agua de un charco dudoso. Un día, sin pensarlo, lo usó para proteger del sol el rostro dormido de Nakai. En ese gesto espontáneo de cuidado, Elena se despojó simbólicamente de su duelo. No olvidó a sus muertos, pero eligió honrarlos abrazando la vida con una ferocidad que nunca supo que poseía. Nakai también cambió. Había sido un espectro solitario, un hombre movido únicamente por los fantasmas del pasado, caminando hacia una venganza que probablemente sería su tumba. Pero en la tenacidad de Elena, en su capacidad para encontrar fuerza en la desolación, encontró una razón para imaginar un futuro más allá de la sangre. Ella le enseñó que la ternura podía volver a florecer incluso en el suelo más árido, que un nuevo clan podía formarse con solo 2 personas. Dejaron de ser 2 almas rotas que caminaban juntas por casualidad, y se convirtieron en una nueva unidad, un refugio mutuo, una familia forjada en el fuego de la pérdida y la resistencia. Finalmente, lo encontraron. En un cañón sin salida como una rata acorralada, estaba, el caimán. No era el monstruo imponente de sus pesadillas, sino un hombre patético, solo y malherido. El momento que habían anhelado durante meses había llegado. El viento silbaba entre las rocas, el único testigo de lo que estaba por suceder. Elena levantó el rifle, su rostro una máscara de odio y dolor acumulado, la mira fija en el hombre que le había arrebatado todo. A su lado, Nakai se preparó, su cuchillo un destello de luz fría en la penumbra del cañón, listo para cumplir el pacto de sangre. Pero al mirar al hombre tembloroso y asustado que tenían delante, algo se rompió. Elena no vio al asesino, sino la vacuidad de su propia venganza. Matarlo no le devolvería la risa de su hijo ni el abrazo de su marido. Miró a Nakai, y en sus ojos no vio a un guerrero sediento de sangre, sino a un hombre que lo había perdido todo, igual que ella. Una verdad devastadora los golpeó con la fuerza de un rayo. La venganza no era un acto de justicia, sino la última cadena que los ataba a su dolor. Matarlo no lo sanaría, solo perpetuaría el ciclo de violencia que había destruido sus vidas. El aire se llenó de un entendimiento tácito, una comunicación más allá de las palabras. El dedo de Elena, que había estado a punto de apretar el gatillo, se relajó. Lentamente, con un movimiento que pareció durar una eternidad, bajó el rifle. El cañón apuntó al suelo polvoriento. Nakai vio su decisión y la reflejó, envainando su cuchillo con un clic suave y definitivo que resonó en el silencio del cañón. Su verdadera venganza no era la muerte de aquel hombre, sino su propia vida. Se dieron la espalda, dejándolo a merced del desierto, un castigo más lento y cruel que cualquier bala, y comenzaron a caminar hacia su futuro. Se alejaron sin mirar atrás, no hacia una puesta de sol de leyenda, sino hacia la luz cruda y honesta de un nuevo día. No habían encontrado la justicia de los hombres ni la aprobación de la sociedad, sino una redención mucho más profunda, la paz para sus propias almas. Al renunciar a la venganza, se liberaron de las garras de sus fantasmas. Su triunfo no residía en la eliminación de un enemigo, sino en la valiente decisión de construir algo nuevo sobre las ruinas de su dolor, de elegir la vida cuando la muerte parecía el único camino lógico. Su victoria fue silenciosa, personal e inmensa. Días después, en un rincón oculto del desierto, encontraron un pequeño manantial que brotaba de entre las rocas, un oasis de vida inesperada. Mientras Elena se lavaba el polvo y la pena del rostro, sintiendo el agua fresca como una absolución, Nakai se acercó. Sin una palabra, se quitó el pequeño amuleto de turquesa que llevaba al cuello, la última reliquia de su clan perdido, y lo depositó con cuidado en la palma de la mano de ella. No era una joya, sino un legado. Era el acto de injertar su linaje moribundo en la nueva vida que ella había elegido, uniendo sus pasados para forjar un futuro compartido. A veces todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. Desde la distancia, no eran más que 2 figuras diminutas moviéndose como una sola a través del vasto e indiferente lienzo del desierto. 2 mundos que colisionaron en la tragedia y que ahora formaban un nuevo universo, pequeño pero completo. El viento borraba sus huellas casi tan pronto como las dejaban, pero su camino estaba trazado hacia adelante,
hacia un horizonte incierto que, por primera vez, no estaba teñido de sangre, sino de la posibilidad de paz. Dejaron atrás los fantasmas y el odio, llevando consigo solo las cicatrices que ahora contaban una historia no de pérdida, sino de supervivencia. ¿Y tú, habrías tenido el valor de amar a quien todos rechazaban?